Momento de salud, y cuando hablamos de salud abrimos el consultorio y le recibimos a ella, a nuestra doctora, a nuestra médica de confianza, la doctora Rocío Actidana. ¿Cómo Hola, estás? Ro, Bienvenida. ¿cómo le Hola, va? muy bien, ¿Cómo muy le va? bien. ¿Todo Muy bien? contenta, sí, contenta de verlos, contenta de estar acá. ¿Pasó buen fin de semana? Sí, sí, ¿Vio sí. la final de Argentina el año pasado? Sí, obvio. ¿Se emocionó? obviamente. ¿Le gustó? Sí, 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 mucho estrés, mucho, Realmente un mucho partido nervio. eterno fue. Menos mal que terminamos ganando, pero... Sanguchito de miga de por medio, ¿no? Oh. Ahí papitas, sanguchito Dios y mío. sí, sí. Ahora veía y de nuevo es recordar tanta cosa. No, sí. Bueno. Cuénteme, ¿qué tema ha traído para hoy? Bueno, hoy quería hablar sobre la importancia de la salud mental en general. Si bien es un tema amplio, sí, porque podemos hablar desde el estrés laboral al estrés familiar, a lo que llamamos depresión o ansiedad, me parecía bueno traerlo porque primero atraviesa nuestra vida cotidiana y uno de los desenlaces más fatales que tiene esto del no dar tanto lugar a la salud mental tiene que ver con el suicidio. Acá en Argentina no tenemos unas estadísticas muy recientes, pero sí en el 2021 hubo una estadística que hablaba de que se suicida una persona cada 3 horas en el país. Es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo. y sobre todo desde niños hasta más o menos los 30 años, digamos entre los 10 y los 30 años es la franja etaria donde más se sufre sobre esto. Entonces es importante como traerlo, conversar sobre esto. ¿Y a qué podemos atribuir que se desencadene esto? Pienso por allí, mirá, de muy chicos, muy jóvenes, por allí digo, la salud mental, bueno, es la depresión, esto, viste, de las redes sociales, de ver un mundo maravilloso y querer pertenecer a ese mundo y la frustración de no poder acceder, puede ser uno de los desencadenantes. Después hay otros, viste, que las personas que viven con muchísimo estrés y afrontar las situaciones, la demanda, estar vigente, eso también te puede llevar a un cuadro de depresión y querer alejarte de todo eso. Perdón, y No yo sé. te agrego algo a tu pregunta. O puede ser una enfermedad por falta de químicos en la cabeza donde algo no esté funcionando bien. En general tiene más que ver con algo que se va gestando, digamos, no tanto... Hay algunas entidades, pero muy puntuales, como podrían ser la depresión mayor, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, como hay algunas entidades psiquiátricas puntuales, que sí es esto que vos mencionas, Pato, pero no es la mayoría de las circunstancias. Bien, O sea, la bien. Son los menos. Exactamente. Los que padecen falta de serotonina, ¿sí? Exactamente. Eso es la menor proporción, Bien. es muy pequeña. Los demás son por cuestiones que intrínsecas de uno, propias, digamos. Exactamente, tiene mucho que ver más esto que decía Moni de, por un lado, cómo es la sociedad, ¿no? Un poco lo que hablábamos la otra vez sobre trastornos de la conducta alimentaria, como los estándares sociales, las exigencias, lo que se ve en redes sociales, que no es una realidad, sino que siempre es como una publicidad, podríamos decir. Y en estos grupos, desde los niños hasta adolescentes y jóvenes mayores, hay como una etapa de mucha vulnerabilidad, sobre todo en la adolescencia, que empiezan tantos cambios en relación a la estética corporal, cambios emocionales, y el sello, digamos, o el factor que tiene más peso es la sensación de soledad. Porque por ahí nos pueden pasar un montón de cosas, pero si nosotros encontramos una persona o un espacio en el cual sintamos que podemos hablar de lo que está sucediendo, se ve cómo la salud mental empieza a mejorar y no se llega a estos niveles tan fuertes, ¿no? El tema es que como sociedad no estamos acostumbrados a hablar, no sabemos hablar en profundidad. Se habla de que en general nosotros tenemos como una especie de núcleo de nuestra personalidad, donde nuestro cuerpo siente que está todo bien, digamos, donde sentimos que hay seguridad, sentimos que estamos en conexión con los demás, sentimos que todo va a estar bien. Pero a medida que vamos creciendo y vamos atravesando diferentes circunstancias, ya sean por interpretaciones de la infancia o porque hay circunstancias de abuso, de violencia, de desatención, de abandono, eso va generando diferentes sensaciones de vulnerabilidad y de dolor que son muy incómodas de sostener. Entonces empezamos a crear nuestra personalidad.
Y en esa personalidad que nos da una estructura para tener una vida social, relacionarnos, tener una vida funcional, en general no terminamos de conectar en el fondo con lo que nos pasa, ¿no? Y los vínculos que solemos tener en amigos, en la escuela, bueno, en la sociedad en general, van mucho en la personalidad. Nos juntamos a hacer tal cosa, o conversamos siempre de los mismos temas, o hablamos de mucho de lo exterior y no tanto de lo que pasa interiormente. Por eso nos sorprende a veces cuando hay una circunstancia de suicidio que no la esperábamos, porque en general el mundo interno emocional de las personas está muy guardado. Es una cuestión muy silenciosa, ¿no? Un proceso que lo va viviendo uno en soledad y de repente, ¿viste? Sale la noticia. Por allí pienso como padres, o por ejemplo, para estar atentos en casa, a qué síntomas tenemos que estar atentos para ver si nuestros hijos, por ejemplo, pueden tener alguna cuestión de salud mental o algún familiar. No sé, por allí no tener ganas de comer, no quedarse en la habitación encerrados con el celular todo el tiempo. ¿No? Bueno, eso seguro. Estar ahí atento a eso, alejarse, ¿viste? Del mundo. Claro, el aislamiento suele ser un factor bastante importante. Algún cambio en la conducta también, sobre todo esto, si son personas que estaban generalmente mucho hacia afuera, con muchos planes quizás, y de repente cada vez menos, no quieren ver gente. A veces es precedido por algún tipo de ataque de pánico, fobia. Entonces, bueno, prestar atención a cambios en la conducta, ya sea en la forma de comer, en la forma de relacionarse, en pasar más tiempo solos, ese tipo de cosas. Y buscar el diálogo, que se expresen, que se hable, que se pongan palabras. Como herramienta fundamental es el diálogo. En esto tenemos que prestar atención a qué tipo de diálogo, ¿no? Porque a veces se ha visto que muchas de las personas que llegan a grandes problemas de salud mental han manifestado ciertas circunstancias antes de no sentirse bien, pero como sociedad no estamos tan acostumbrados a conversar sobre decir, bueno, una persona que me dice que no se siente bien, ¿qué hago con eso, no? Y nos suele generar incomodidad, como, bueno, si Pato me dice que no está bien, uy, ¿cómo hago para hacer que se sienta mejor? ¿Será mi culpa? Es como que enseguida empezamos a hacer mucho alrededor de una persona que nos dice que no se siente bien. Tratamos de infundirle ánimos, a veces diciendo, va a estar todo bien, no pienses en eso, tenés que ser positivo, o no es para tanto. Y eso, en una persona que sí lo siente que es para tanto, le puede dar como una sensación de invalidación emocional. Como... Bueno, pero entonces... ¿Cuáles serían las palabras justas? Hay que prepararse, digamos, hay que estudiar. Es difícil. Si vos te le arrimas a tu sobrino, a tu hijo, a ver, ¿cómo estás? A ver, contame. No, porque hoy perdimos en el colegio 3-1 el fútbol. Bueno, che, no te cabece ganas. A veces, ¿qué le dice uno? Esa es la palabra de consuelo que el otro más al bombo lo está tirando. ¿Qué? Entonces, ¿qué le tengo que decir? ¡Ay, boludo, cómo va a perder! Bla, bla. No. O trata de... Reclara la autoestima. Claro. Una de las recomendaciones es dar mucho lugar al preguntar, ¿no? Cuando una persona viene con algo que le pasa, primero no necesariamente querer ir a solucionarlo. Bien, escucharlo. Bien. Y dar lugar al diálogo. Preguntar, por ejemplo, el sobrino que viene que está triste porque le fue mal. Eso debe tener algún trasfondo en él que le angustia. Entonces, preguntarle, ¿y por qué te pone triste? ¿Y qué significaba para vos ganar? Muy bien, claro. ¿Y cómo podrías sentirte mejor? Lo que sea. Como que las respuestas en general suelen venir más de uno. A veces uno está en esto de, la verdad sí, me siento muy mal y no sé cómo sentirme mejor. Y ahí uno puede decir, bueno, a ver, busquemos estrategias. ¿Te haría bien esto? ¿Te haría bien esto otro? Pero antes de querer ir a solucionar porque nos pasa, y nos pasa desde el amor, ¿no? Tengo que preguntarte algo para mí muy importante. En el programa Ida y Vuelta y en Pato a la Mañana, mucha gente en Córdoba me consulta que tiene enormes dificultades para trasladar a un pariente con problemas psiquiátricos, de depresión, de pocas ganas de vivir, todo, a un lugar donde sea atendido por gente especial. ¿A dónde va uno en Córdoba? El neuropsiquiátrico atiende, existe, atiende bien. Si tiene obra social, dice, no, este problema, la obra no. ¿Por dónde va una persona? Dígame el camino. Habría que ver la gravedad del caso, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que es autoválida y que tiene su vida cotidiana, simplemente que tiene un trastorno de depresión, pero que hace su vida,
digamos que no tiene una, como que no tiene invalidaciones en su autocuidado, ¿no? Si una persona es independiente, por ahí quizás es más difícil hacer que haga un tratamiento, porque esa persona puede ir, venir, decidir por sus propios medios. Entonces ahí es un poco más difícil y sí tiene mucho que ver el diálogo y que acepte la ayuda. ¿Y a dónde va? Y en esos casos, o sea, va a depender, digamos, pues se puede buscar algún psicólogo o psiquiatra particular o por la obra social, digamos, pero por algún medio externo donde la persona se siente en confianza. O ya sí, si hay alguna persona que tiene o un problema de adicción o una depresión muy profunda o ha tenido intentos de suicidio, están los centros. Acá, por ejemplo, en Córdoba sé que está el neuropsiquiátrico, creo que sería, está también el Sanatorio Morra. Hay algunos que la obra social contribuye y hay otros no, que no, son de entidad pública. No sé específicamente cómo están funcionando. Sé que suelen tener bastante sobrecarga algunos. Sí, sí. Pero Tal cual. Sí, pero y sí, sabes hay que también que averiguar, ayuda digamos, mucho, no sé si la doctora sí. comparte. Por ejemplo, yo a vos te sigo en las redes y viste que uno está siempre con el celular y vos por allí tocas estos temas o brindás herramientas a través de las redes sociales. Hay muchos videos también, hay muchos coach que viste que hablan de este tipo de cuestiones. Yo tengo una amiga que estuvo en una situación particular, más allá de como amigas proponerle actividades, yo cada tanto le mandaba videitos y le compartía, ¿viste? Algunos videitos que me parecía que eran muy beneficiosos y con un contenido que a ella le podía llegar a sacar de esa situación. Hay mucho en redes sociales dando vuelta de coach, de psicólogos, y me parece que ayudan. Se me viene Rolón, por ejemplo, que es psicólogo, que también tiene videos muy, muy interesantes con respecto al tema. Sí. Y ni que hablar tus redes sociales también. Sí, es muy importante saber que todo es, en cierta manera, tratable y solucionable. Las personas que han sufrido mucho pueden llegar a sentir que su situación no tiene ningún tipo de solución y en eso caer en situaciones más drásticas. Entonces tenemos que tener el convencimiento que verdaderamente el estado natural del ser humano es un estado de mucho orden, de conexión, de confianza, y eso se puede recuperar. Entonces, por muy oscuro que se vea el panorama, aunque hayamos probado otras cosas y no hayan sido solucionadas, siempre hay nuevas herramientas. Lo más importante es fortalecer este diálogo, decir, bueno, no importa lo que me vayas a decir, voy a no juzgarte. Bárbaro. Y en eso también es mucho el trabajo interno de uno, ¿no? Porque a veces nos genera mucha angustia o nos dificulta lo que el otro nos está diciendo. Entonces siempre es como, bueno, mirarme a mí mismo, ver cómo puedo acompañar y amar a esta persona que le está pasando esto sin el juicio. Y preguntar, porque en el fondo siempre uno tiene a veces la respuesta de lo que necesita. Perfecto, gente querida, brillante, la doctora como siempre. Bueno, ya cierra el año también la doctora, ¿sí? Así es. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ahí está el Instagram, Más que Salud, sígala la doctora brillante en todo lo que cuenta y dice. Va a escuchar cosas muy lindas y atractivas. Doctora, que tenga buen fin de año, que la pase bien, cariños a su familia y bueno, Dios dirá qué haremos. Ay, renovemos contrato, por favor. Bueno, gracias. muchas gracias, doctora. Adiós. Muchas gracias. Gracias.